Hoy es una nueva semana y empezamos bien con el pie derecho, alabando a nuestro Señor por un día más de vida y también por darnos salud y darnos libertad. Ese es el tema de hoy, la libertad. Y vamos a empezar con una pequeña leyenda, como siempre, como parte de este devocional. Y la leyenda es acerca de Guillermo Tell. Dice: hace unos 600 años, la bella y montañosa Suiza sufría la tiranía de un hombre llamado Hitler, a quien el emperador de Alemania, luego de invadir con sus soldados el país, había designado como gobernador. Una vez posesionado de su cargo, Hitler dictó una serie de leyes muy humillantes para los suizos. La más odiosa de todas los obligaba a hacer una reverencia ante un poste que se alzaba en la plaza de todos los pueblos y ciudades, y en cuya parte más alta se veía un gorro del gobernador. Los suizos estaban indignados, pero también atemorizados, pues Hitler era un hombre cruel que no vacilaba en condenar a muerte o encerrar en oscuras mazmorras a los rebeldes. Entonces se oyó hablar de un leñador llamado Guillermo Tell, oriundo del lago de los Cuatro Cantones en las altas montañas y tan hábil en el manejo del hacha como en el de la ballesta. Se decía que no fallaba un solo disparo. Decidido a combatir al tirano, Guillermo Tell reunió un pequeño ejército de hombres con el que perseguía y enfrentaba a los soldados. El valor que demostraba en las escaramuzas lo convirtió rápidamente en símbolo de independencia y sus compatriotas comenzaron a apoyarlo. Un día, de paso por un pueblo acompañado de Gualterio, su pequeño hijo, Tell se negó a inclinarse ante el poste con el gorro. Cuando los soldados de Hitler quisieron obligarles, les respondió: solo debo respeto a la libertad. Tomado prisionero, fue llevado ante Hitler, quien le dijo: en vista de que amas tanto la libertad, eres tan bueno con la ballesta, te propongo un trato. Si atraviesas con una flecha esta manzana a una distancia de 50 pasos, te dejaré libre. Guillermo pensó que la cosa sería fácil, pero no contaba con la perversidad de Hitler, quien añadió enseguida que la manzana sería colocada en la cabeza de su hijo Gualterio. Aterrado, Guillermo estuvo a punto de decir que prefería la prisión e incluso la muerte a correr el riesgo de matar a Gualterio. Pero el niño avanzó hacia él y le dijo: a veces la libertad no significa que todo sea bonito. Ten confianza, padre. Si atraviesas la manzana, seremos libres. No fallarás. Y el mismo niño se puso la manzana en la cabeza. Luego de ser llevado por los hombres de Hitler a la distancia convenida, todos los habitantes del pueblo se agolparon en la plaza, presas de la más terrible expectación. Hubo un silencio de muerte mientras Guillermo apuntó la ballesta y disparó. La flecha dio justo en el centro de la manzana y la multitud estalló de gritos de júbilo y admiración. Ni el mismo Hitler lo podía creer. La libertad muchas veces requiere de sacrificios. Por eso es que, poniéndolo bíblicamente, para podernos dar libertad a Jesús, Él murió en la cruz.
para podernos hacer libres y limpiarnos de nuestros pecados. Qué bonita esta historia, ¿verdad? Buscaban libertad de un hombre opresor. El mundo y el pecado y Satanás también es opresor de nuestras vidas. Pero si permitimos que Jesús more en nuestro corazón, Él nos va a dar libertad. Ahora yo les voy a leer un concepto de libertad y dice: la libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Eso es libertad, que nosotros podemos decidir cómo actuar por nosotros mismos. Quiero que piensen un ratito en esto, en lo que ahora vamos a la palabra de Dios, que es que nos dirige nuestra vida realmente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8:31 al 36. Juan 8:31 al 36. Cuando tú lees tu Biblia y vas aprendiendo y Dios te va hablando, es bueno que la subrayes para que entiendas. Subrayando y copiando y volviendo a escribir, aprendemos más y se nos van quedando los versículos de memoria. Entonces ese es un tip para que leas la palabra de Dios y aunque leas poquito, lo subrayes, le pongas color a la palabra de Dios. Entonces dice en Juan 8:31 al 36: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos le estaban reclamando a Jesús porque ¿cómo nos vas a dar libertad si somos libres? Porque antes, cuando se hacía o se tenía lo de la esclavitud, la gente la compraban para que sirviera en la casa, hiciera los oficios y todo. Y solamente quien lo había comprado o el hijo de quien lo había comprado podía darle libertad a esa persona que era esclava. Entonces ellos reclamaban por eso, ¿verdad? Si nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham, o sea, tenemos un linaje, soy el hijo del señor fulano de tal y tengo dinero. Sí, pero a veces teniendo todas las comodidades del mundo, seguimos siendo esclavos, no vivimos en libertad. Entonces vamos a ir al siguiente versículo y luego seguimos con la explicación. Vamos ahora a Lucas 4 del 18 al 19. Lucas 4 del 18 al 19. Y dice: el Espíritu, esto lo dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en este versículo nos vamos a quedar. A predicar el año agradable del Señor. Pareciera que estamos viviendo un año difícil, un año muy cruel,
un año sacrificado, que no podemos salir y entonces sentimos que no tenemos libertad. Pero la libertad la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo tú esta cuarentena? ¿La estás viviendo sofocado? ¿La estás viviendo triste y desconsolado? ¿La estás viviendo amargado? ¿La estás viviendo haraganeando? ¿Cómo estás viviendo tú esta cuarentena? Porque los que somos hijos de Dios somos libres aun cuando estemos encerrados. ¿Se recuerdan de la leyenda de Guillermo Tell? Él prefería, dice, estar preso y tener y ser esclavo antes, o morir antes de que matara a su hijo por la libertad, porque esa es una libertad física. Los cristianos, al recibir a Jesús en nuestro corazón, al leer su palabra y al orar, hablar con Dios, con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, tenemos libertad espiritual y por lo tanto tenemos libertad emocional, aunque libertad física no la tengamos porque estamos viviendo entre cuatro paredes. ¿Te acuerdas de la historia de Daniel? A Daniel le pasó algo similar que Guillermo Tell. Tenían que inclinarse a adorar una estatua y él no se inclinaba, él oraba a Dios y por orar lo capturaron también y lo metieron al foso de los leones. Él no estaba libre ahí, pero tuvo libertad en medio de la prueba y en medio de los leones. Dios le dio paz. Esa es la verdadera libertad, que no importa dónde estemos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, somos felices con lo poquito o con lo mucho que tenemos, porque hay gente que tiene demasiadas cosas y aún así sigue siendo esclavo de su mala cabeza, de su tristeza, de su enojo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser libres porque Jesús nos hizo libres. Primero nos hizo libres del pecado y luego nos hace libres espiritualmente para estar gozosos y tener paz en medio de nuestro encierro, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema. No es fácil, pero si acudes a Dios, que es el dueño de la libertad, entonces tú vas a lograr poder salir adelante. De igual manera dice que la verdad nos hace libre. ¿Y cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Pero si no la leemos, no sabemos qué verdad. Si no la leemos, no sabemos qué hacer. Y ¿se acuerdan el concepto que les leí? El concepto dice que la libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Pero qué decidimos? Ay, como no puedo salir, voy a dormir todo el día. Ay, como no puedo salir, voy a pasar viendo tele todo el día. Y el oficio y las tareas. Ahí a último momento estamos queriendo hacer las tareas y mandarlas. Y eso no es estar viviendo en libertad. Tenemos que aprender a vivir en una libertad real. Que a pesar de las situaciones difíciles que nos da la vida, nosotros decidimos hacer lo bueno. Nosotros decidimos hacer lo correcto. Ay, hoy como no estamos saliendo, no me baño. Ay, hoy como no estamos saliendo, no me recorto las uñas, ni me las limpio y ando con las uñas todas negras. No puede salir esta gusanita. Ay, hoy como de todas formas, aquí estamos y nadie va a venir a visitarnos, no hago limpieza en la casa. No ordeno las mesas, no lavo los trastes. ¿Y después en qué va a tomar agua? Entonces a todos nos pasa, pero tenemos que aprender a decidir por lo correcto. Y la Biblia
es un instructivo que nos enseña a hacer las cosas de la mejor manera, de la manera correcta, y por eso tenemos que leerlo. Igual que cuando nos dan un instructivo para un teléfono, para una televisión, para un juguete. Si nosotros no leemos el instructivo, entonces no sabemos qué hacer. A mí me trajeron una cocina. No voy a decir nada, porque la otra ya no servía, y como estamos encerrados no podía, ¿cómo iba a salir a comprar comida o algo ya hecha? Entonces, cuando la estrenamos, que comenzamos a querer cocinar, la cocina hacía un ruido. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Y ya sentíamos que la cocina iba a explotar. Entonces, y fuimos al manual. Y el manual decía que ese sonido era correcto durante los primeros 40 minutos que se estrenaba la cocina. La primera vez que cada quemador se pusiera a funcionar. Imagínense, eso nunca me había pasado a mí con otra cocina. Entonces, no sé qué tiene de nuevo, de sofisticado eso. Entonces, pero cuando fuimos al manual, ya nos controlamos y ya pudimos estar tranquilos. No, porque al inicio pensábamos que era una bomba la que nos iba a explotar. Pero es necesario un manual para cada cosa. Entonces, el manual para nuestra vida es la palabra de Dios. Este es el manual para nuestra vida. Y tenemos que abrirlo, escudriñarlo, leerlo, porque si no lo abrimos, si lo tenemos, ay, sí, qué bonita mi Biblia, ay, me gusta mi Biblia, me gusta cómo huele, ay, qué rico huele mi Biblia, a mí me encanta el olor de los libros, pero si no la leemos, si no la abrimos, ¿de qué nos sirve? Tenemos que aprender a leer y escudriñar la palabra de Dios por poquitos, y eso nos va a dar mayor libertad en medio de nuestro encierro físico, porque este es un encierro físico, pero el encierro mental o el espiritual no debemos de tenerlo, porque Jesús nos ha venido a dar libertad por medio de la verdad, por medio de su sacrificio. Así que a levantarse, a trabajar, a movernos, a actuar, a leer la palabra de Dios, a ayudar en la casa, a ponerse las pilas con los estudios, con las actividades, con las clases, porque todos nosotros nos estamos poniendo en las pilas como maestros. Así que ustedes también ayúdennos como alumnos a ponerse en las pilas, porque es bien bonito ver cuando todo el grado nos mandó las tareas, nosotros festejamos, pero cuando no, solo 2 me mandaron, solo 2. Entonces tenemos que ponernos a accionar nuestra libertad en Jesús. Accionemos la libertad que Él nos ha dado y demostrémosle al mundo que somos libres en Cristo, aunque estemos en cuarentenados, aunque estemos complicados en los papitos en los trabajos, aunque estemos complicados con las situaciones que la vida nos presenta, nosotros somos libres en Jesús porque confiamos en Él, porque creemos en Él y porque todas nuestras dolencias, nuestras angustias y nuestras situaciones las ponemos en sus manos para que Él obre y nos dé libertad. Así que vamos a orar todos y no se les olvide dejarnos sus sus peticiones abajo del video devocional. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nuevamente nos regalaste. Permítenos tener una semana de bendición en ti, que a pesar de que estemos encerrados, que a pesar que tengamos trabajo, que a pesar que tengamos alguna dolencia, que a pesar que tengamos algún problema, alguna situación difícil, podamos sentir tu paz. Que tu libertad nos haga libre, que tu verdad nos haga libre, que tu amor nos llene y nos inunde para seguir adelante a pesar de cualquier situación.
Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida y eso queremos agradecértelo porque sabemos que no nos va a pasar nada sin que tú no lo permitas. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por tu sacrificio en la cruz que nos hace libres. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque eres fiel a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, nos vemos entonces en el siguiente devocional y no olvides dejar tus peticiones que queremos anotarlas y ayudarte a orar. Que Dios les bendiga.